seguimos repasando el impacto de las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo. Veíamos un poco cómo empezará a reaccionar el mercado en Argentina, cuáles pueden ser las repercusiones y qué es lo que se viene en un nuevo programa económico que empieza a ponerse en marcha. Pero ¿qué pasa en la región? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Cómo se van a ir acomodando a un nuevo contexto económico en la Argentina, a nuevas reglas económicas? De eso estaremos hablando con Ignacio Bartesay, que es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, primeras reacciones como observador neutral, podríamos decirlo, a lo que fueron los anuncios de anoche por parte del ministro de Economía argentino. Bueno, lo importante es que se realizaron, porque después del discurso de Milei, que fue muy duro en cuanto al diagnóstico de lo que se viene en Argentina, bueno, ahora se conoce un poquito más lo que va a ocurrir, el foco puesto obviamente en el ajuste fiscal, en esto de que no hay plata, con algunas medidas que van a impactar a los argentinos, especialmente lo que tiene que ver con los recortes de los subsidios a la energía del transporte, pero también en algo que es coherente con lo que Milei venía planteando, Darío, que es, bueno, que el Estado se achique, ¿no? Y las señales, hay que conocer un poquito más después el impacto que tienen estas medidas de recortes en secretarías y en ministerios, y también en lo que refiere al vínculo presupuestal discrecional del Estado con las provincias y, bueno, algunas otras medidas de congelamiento de presupuestos que se han dado a conocer ayer. Bueno, en ese sentido hay cierta coherencia con lo que Milei venía planteando, así que estamos con expectativas. Ahora, sí hay algunas otras señales que tienen que ver también con, bueno, con el comercio exterior de Argentina, donde allí todavía tenemos algunas preocupaciones. A ver, vamos hacia allí porque obviamente eso es lo que más va a impactar en el caso uruguayo, pero podemos plantear lo mismo para Uruguay, para Brasil, pero para Paraguay, digo, para Brasil. En el sentido de lo positivo, diría que hay dos caras, ¿no? Una cara de la moneda sigue siendo la preocupación que nos genera el hecho de las dificultades que todavía van a tener los argentinos para operar libremente con la moneda. La brecha cambiaria va a seguir estando, o sea, Argentina va a seguir estando muy barato con respecto a Uruguay, con los impactos que eso tiene en nuestras ciudades de frontera con Argentina, en los miles y cientos de miles de uruguayos que viajan a Argentina a comprar bienes y servicios baratos, y también pensaba en la temporada de verano, donde para nosotros Argentina es un actor clave. Entonces, esas brechas cambiarias van a seguir estando, medidas restrictivas al comercio también, en el sentido de este impuesto país que todavía resta un poco a conocer, pero también las extracciones se mantienen, se expanden estos impuestos a las exportaciones, y bueno, y lo positivo que vemos con cierta expectativa es que, bueno, la eliminación de los subsidios a la energía nos puede favorecer en términos de competitividad, porque hay una competitividad de muchas empresas argentinas basadas en esos subsidios también, pero progresivamente ese ajuste de la economía nos puede beneficiar, y la eliminación del CIRA, ¿no? La eliminación de este sistema de importaciones de Argentina, que se va a mantener otro sistema que tiene más que ver con lo estadístico, podría mejorar eventualmente nuestras exportaciones argentinas. Vimos con muy buenos ojos eso que dijo el ministro, de que el argentino que quiere importar, que importe. Claro. Bueno, hace mucho tiempo que reclamamos eso para poder mejorar nuestras exportaciones argentinas, que durante el gobierno de Fernández se vieron extremadamente afectadas con barreras no arancelarias. Bueno, además de la deuda histórica que tiene hoy Argentina, que acumula Argentina con los importadores por la gran cantidad de personas que comprometieron a importar justamente productos, lo hicieron y nunca se les dieron los dólares para eso, con lo cual hay una deuda que también es fenomenal y que ha afectado a muchos. Ahora, vuelvo al tema de la brecha cambiaria. Hoy se ha reducido la brecha, en este momento está en torno al 40%. Digo, si esto se sostiene y se va de a poquito hacia una unificación cambiaria o sin llegar a una unificación, digamos, a un esquema más equilibrado, eso a la larga no puede ser un alivio para los comercios fronterizos uruguayos que venían perdiendo justamente en esa competencia desigual frente a los comercios del lado argentino. Claro, la recuperación económica
de Argentina en sentido amplio, ya digo, no solo en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, el hecho de la unificación del tipo de cambio, el hecho de que los argentinos puedan operar libremente con el dólar a nivel de las operaciones internacionales, el hecho de que Argentina capte inversiones, el hecho de que se empiecen a eliminar todas las barreras para que los argentinos puedan comprar con tarjetas de crédito a nivel internacional, o también las barreras al comercio. Todo eso, Darío, favorece a Uruguay, no cabe la menor duda. Todo lo que es distorsivo de las relaciones con Argentina, por supuesto que nos afecta y mucho. Entonces, vemos con mucha expectativa la recuperación económica de Argentina en el sentido amplio, sabiendo que lo que se viene van a ser meses muy duros, como lo dice el presidente Milei, sabiendo que se va a dar una caída en la actividad económica, evidentemente, que va a expandirse la inflación, que todavía estas brechas cambiarias van a seguir, pero claro que a medida que estas medidas, hoy con un foco fiscal muy fuerte, logran recuperar la confianza, y eso se va a ver reflejado en el peso, eso va a hacer que que ingresen más dólares a Argentina, y eso va a hacer que, claro, que se estabilice la economía argentina, entonces ahí las diferencias con Uruguay van a ser menores y eso nos favorece. Ahora, esto me interesa la opinión desde la mirada uruguaya, porque Uruguay es un país que es probablemente de los que tiene un estado de bienestar más desarrollado, si no el que tiene el estado de bienestar más desarrollado en toda América Latina. No es que es un país donde todo es del mercado, digamos, como puede ocurrir en otros lugares en América Latina. Desde ese lugar, ¿cómo veían lo que vino haciendo Argentina desde hace muchos años, donde, digo, de alguna manera el Estado seguía creciendo, controlando cada vez más, con desequilibrios presupuestarios cada vez mayores? ¿Cuál era la mirada, cuál era la visión, digamos? Porque, insisto, no es de un país donde se plantea que el Estado no tiene que tener ninguna función. No, de hecho en Uruguay el Estado tiene muchas funciones y no es un Estado pequeño, ¿no? El uruguayo. Lo que pasa es que es un Estado en el cual se cree. Hay un mayor respeto institucional en Uruguay al concepto del Estado. Ojo que eso no quiere decir que aquí en Uruguay discutimos que la reforma del Estado sigue siendo una de las grandes reformas, ¿no? Y cómo mejorar la competitividad de los empleos públicos y cómo evitar que siga creciendo el Estado en términos de empleos públicos. Lo que pasa en Argentina, me parece, desde afuera, ¿no? Y con todo respeto, es que se ha degradado mucho ese rol del Estado y que lo que te cobra no se te devuelve, o que muchos cobran planes que no deberían cobrar, o que se subsidia a quien no se debe subsidiar, porque lo de la energía y lo del transporte realmente llega a niveles insólitos, y además los niveles de corrupción. Necesariamente cuando vos hablas de Estado, tenés que hablar de los niveles de corrupción. Uruguay tiene de los menores niveles de corrupción de la región. En ese indicador estamos muy bien, y eso tiene que ver con el Estado. Entonces, no te importa tanto que el Estado sea grande si vos no estás pensando que el Estado te está robando constantemente el dinero. No te importa que haya obra pública, al contrario, nosotros queremos obra pública, pero tenemos la seguridad de que el Estado no nos roba en la obra pública. No quiere decir que no puedan existir algunos actos de corrupción en Uruguay, como en todas partes del mundo, pero son muy menores y no tienen esa relación con lo que está pasando en Argentina, donde se ha perdido credibilidad en el Estado. Entonces la discusión de la reforma del Estado y del ajuste fiscal en Argentina tiene que ver también con este componente de qué rol le otorgan los ciudadanos al Estado en el sentido de que te devuelva la plata que te saca, ¿no? ¿Cómo está viendo estos primeros días? Se vio una buena sintonía en la asunción entre Lacalle Pou y Javier Milei. ¿Cree que el cambio de gobierno en Argentina puede facilitar que se resuelvan algunos temas pendientes de la agenda bilateral Argentina-Uruguay y que pueda haber de vuelta un vínculo más virtuoso? Sí, no tengo duda. No tengo duda que con Massa la continuidad era el peor escenario para Uruguay. Digamos, lógicamente que Uruguay y el propio Lacalle Pou tiene algunas diferencias con algunos de los tantos temas polémicos que ha planteado Milei. Pero eso no quiere decir que se pueda tener una afinidad en muchos otros temas. Hay que aprovechar y trabajar en esa afinidad. Así que acá, Darío, estamos esperando con muchas ansias ese asado que se ha prometido entre los dos presidentes, que ojalá se concrete antes de fin de año, porque el diálogo con Argentina es clave para avanzar en una gran cantidad de asuntos de la agenda bilateral que con Fernández estaban literalmente parados. Por ejemplo, todas las discusiones relacionadas con el puerto, ¿no? Con los puertos, o con el Mercosur. Imagínate si tenemos con expectativas de ver si Milei ratifica lo dicho en campaña.
porque ahora cuando vemos cierta coherencia entre las medidas que plantea Milei y lo que decía en campaña, bueno, nos sentimos tranquilos de Uruguay, porque en Uruguay estamos esperando que Milei ratifique lo que dijo en campaña sobre el Mercosur. Y nosotros necesitamos una discusión con Argentina seria sobre el Mercosur que esperamos y seria sobre la flexibilización que necesita Uruguay para avanzar y abrirse al mundo. Y en eso creo que la afinidad que puede existir entre Milei y la calle Pou nos va a servir mucho a los dos para dialogar con Lula y para convencer a Lula de que no podemos seguir con un Mercosur político estancado y sin abrirse al mundo. Y en ese punto, digo, pensando en la posibilidad de mayores intercambios comerciales en la región y de la región con el resto del mundo, donde, por lo menos en el caso argentino, ha habido un estancamiento muy fuerte en los últimos años. ¿Cuáles le parece que deberían ser los pasos? ¿Cuáles son los requisitos más importantes que deberían cumplirse? Bueno, Milei ha sido claro en que quiere ser aperturista, es un liberal, bueno fuera que no lo fuera, ¿no? En ese sentido va a dar ok al acuerdo Mercosur-Unión Europea, le va a trasladar la responsabilidad a Lula de que no quieren trabar, eso que pasó con Fernández que dijo que ese acuerdo no era conveniente para los intereses argentinos, no va a ser el camino que va a seguir Milei ni Diana Mondino por lo que se ha adelantado. Ahí ya tenemos una Argentina que da una señal en política comercial, de decir yo me quiero abrir al mundo. Y ahora lo que esperamos también es que, bueno, ha moderado esas posiciones que ha tenido, ¿te acordás? Milei en campaña de que no iba a comerciar con China, que no iba a comerciar con Brasil. Me parece que Diana Mondino ha puesto en el verdadero lugar que tiene que tener esa relación, que es estratégica para Argentina. Entonces Diana Mondino ha dicho que va a comerciarse con todos los países, incluidos, por supuesto, Brasil y China, bueno, fuera que no. Y en ese sentido vamos hacia una Argentina que va a intentar dar señales de más comercio, de más liberalización de sus trabas, de sus enormes trabas al comercio internacional, y creo que en todo eso Uruguay se ve beneficiado. Ahora, Uruguay quiere agregarle algo más a esa discusión. Quiere agregarle la discusión del Mercosur más moderno y más abierto y más flexible, y quiere agregarle la posibilidad de que Milei acepte las negociaciones en diferentes velocidades. ¿Por qué, Darío? Porque si Argentina y Brasil dicen que no quieren un TLC con China, cuando es evidente que vos tenés que abrirte con China en algún momento, claro. Bueno, ¿por qué no permitirle a Uruguay que avance bilateralmente? A ese pragmatismo que tiene Milei, quizás es un poco lo que estamos esperando nosotros, pero damos por entendido, damos por cerrado el debate de que Argentina va a cerrarse. No, Argentina progresivamente va a ir eliminando todo lo que, digo progresivamente porque no se puede de un viernes a un lunes liberar todas las detracciones y liberar todo lo que cobra Argentina por eso, porque sería muy difícil para sostener para el gobierno de Milei. Pero en los próximos meses lo que esperamos es una Argentina que se abra al mundo de forma muy pragmática, y eso me parece que es un buen mensaje para Uruguay. Ignacio Bartesagui, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Con todo gusto, un abrazo.